Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos nuevamente a una nueva presentación de la editorial Acercándonos en el marco de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2020. Mi nombre es Fernando Roperto, soy editor de Acercándonos Ediciones, que es la editorial que hoy presenta el libro Imperialismo Pandémico, América Latina en la nueva configuración geopolítica, de los autores Jorge Elbaum y Sergio Rodríguez Gelfestein. Jorge Elbaum, intelectual argentino, y Sergio Rodríguez Gelfestein, un intelectual de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Las vías de comunicación son las que a continuación ustedes van a ver debajo de la pantalla en una calecita en el Zócalo. Ahí pueden, según la red social por donde estén mirando la presentación, si bien por Facebook poner me gusta y ya después compartir sus preguntas, sus saludos, lo que consideren. En Twitter y en Periscope la dirección también es la que allí está. Ustedes también siguen el canal y pueden compartir sus apreciaciones. Y en Facebook también me gusta, YouTube, seguir el canal y de esa manera nos comunicamos. La actividad que hoy nos encuentra tiene que ver con un libro que ha salido hace 2 semanas en el marco de la edición de libros digitales que estamos sacando en la nueva plataforma de la editorial, que es libros.acercandonoscultura.com.ar. Es un libro muy amplio, si bien en el abordaje de distintas temáticas, pero que se centra básicamente en la nueva reconfiguración geopolítica, teniendo en cuenta también en el marco de la pandemia. Y son artículos tanto de Jorge como de Sergio que fueron escritos desde diciembre del 2019, cuando comenzaron las noticias, comenzó la propagación del virus en China, en principio, hasta junio, julio de este año. La edición del libro hoy salió en soporte gráfico y mañana también en todo lo que es la República Argentina comienza en su distribución. Más allá de este libro, la editorial ha sacado 2 libros más, Raro Perro Verde de Daniel Fermani, también en soporte gráfico y digital, y Aida, Flor de la Concepción de Nodal Montalvo, una autora cubana, que son cuentos, en esta semana. Eso lo pueden encontrar todos en la página o también en libros.acercandonoscultura.com.ar. Esperamos sus preguntas, esperamos sus inquietudes, lo que quieran decir, sus agradecimientos, etcétera, etcétera, por esos canales. Y vamos a pasar ahora, mientras que estamos esperando también la presencia de Ricardo Patiño, quien hizo el prólogo del libro. También nombrar que Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina para Latinoamérica y el Caribe, hizo una nota introductoria al libro, que, como les decía, son notas que tienen que ver con la nueva reconfiguración geopolítica, teniendo en cuenta el marco pandémico, y tienen abordajes de distintos lugares. Sergio hay muchas notas de Sergio sobre China, y Jorge quizá tiene abordajes más, digamos, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, haciendo análisis sobre el tema de religión. O sea, la verdad que es un libro muy, muy interesante, y bueno, los invito a leer en estos momentos, ya subido en la plataforma, y como les decía, desde mañana en la distribución en soporte papel en la República Argentina. Jorge Elbaum, ¿estás ahí? Aquí estamos, efectivamente. ¿Me escuchan? ¿Cómo va, Jorge? ¿Me ven? Perfectamente, sí. Hola, ¿cómo están Un ustedes? gusto. Bueno, agradecidísimo de la convocatoria, realmente
una gran alegría que un producto trabajado con Sergio, a quien respeto y admiro muchísimo, y sigo no solamente en relación a este trabajo conjunto, sino que también sigo continuamente en las notas que semanalmente nos aclaran, nos dan una perspectiva súper interesante sobre la relación geopolítica entre América Latina y el mundo, obviamente con un conocimiento impresionante de lo que es la realidad de una de las potencias mundiales en la actualidad, que es China. Yo creo que Sergio es uno de los grandes conocedores y que sigue minuciosamente una realidad que es de relevancia clave para el futuro de nuestro continente y también obviamente a nivel global. En ese sentido, para mí entonces me siento profundamente honrado de compartir con él y bueno, y también de agradecerle a un común amigo, a Rafael, a quien que hace una nota introductoria también del libro, porque fue la persona que con mucha generosidad nos presentó en su momento, creo que 2 años atrás o una cosa así, o 3 quizá, y que, bueno, me ha permitido Rafael, gracias a Rafael, a quien también agradezco públicamente, este contacto con una persona que no solamente es un intelectual, un estudioso, sino una persona que tiene lo que nosotros, por lo menos en Argentina, llamamos, denominamos, o una comprensión militante y comprometida del conocimiento en relación a nuestros pueblos, y una gran generosidad en términos de construir colectivamente, y yo creo que eso no es usual, lamentablemente no es usual, y menos en el mundo de la cultura y de los intelectuales, donde lamentablemente la egolatría, los egocentrismos, las soberbias, los narcisismos pululan con mucha facilidad. Así que en ese sentido, lo primero para una presentación de estas características es el agradecimiento por poder compartir y por ser parte también de una cosmovisión de América Latina que busca desde hace 2 siglos una segunda y definitiva independencia. Así que como introducción quería simplemente subrayar esto que para mí es relevante, sin hablar tanto del libro, porque, bueno, creo que es una contribución que hacemos con Sergio para de cultura urgente, que junta algunos de los artículos que venimos escribiendo en este último semestre o año casi ya a esta altura, que quedará por muchos años como un registro de una emergencia sanitaria global, pero que puso también sobre la mesa los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Si hay algo que hizo la pandemia, además de rodearnos de tragedia, de enfermedad, de muertes, es abrir la caja escondida de una realidad muchas veces negada por el poder omnímodo del dinero, de la lógica financiera internacional, que tapa y silencia y ocluye e impide reflexionar sobre los problemas de fondo que tenemos que afrontar y que nuestros países sufren de alguna manera en doble multiplicados, obviamente por niveles de atraso, por niveles de opresión de la lógica imperial, sobre todo Estados Unidos, y por, obviamente, las élites locales, sobre todo en el Cono Sur, digamos, en Brasil, etcétera, que impiden muchas veces que podamos, o lo han impedido a sangre y fuego, ¿no? Recordemos que el Plan Cóndor en América Latina fue un elemento clave para paralizar las luchas de nuestros pueblos y limitar las posibilidades de una construcción de sociedades mejores, con casi 1 millón de asesinados, si tomamos Centroamérica, el Caribe y América Latina, cuya responsabilidad última sin duda es del Departamento de Estado y las embajadas de Estados Unidos en la región. En ese sentido, como introducción, bueno, el agradecimiento a Sergio, que también quiero volver a repetir. Es fácil trabajar con compañeros que tienen la empatía, la generosidad, y que en realidad tienen presente cuál es el objetivo último de un intelectual latinoamericano, un intelectual orgánico al servicio de los intereses de nuestros pueblos, y pone el objetivo siempre ese por adelante, y pone el nosotros como objetivo y no el yo. Así que muchísimas gracias y espero que podamos
lograr que el libro sea un punto de partida para nuevos debates, nuevas discusiones y seguir afianzando un pensamiento latinoamericano rebelde, emancipador, insumiso, que pueda de alguna manera afrontar los desafíos, sobre todo, insisto, de la segunda y definitiva independencia. Muchas gracias, Jorge. En principio también gracias por confiar en la editorial. O sea, es que para nosotros... Perdón, no lo dije, no agradecí a la editorial, pido 1000 disculpas, eso por el nerviosismo quizás. Obviamente... No, nosotros te agradecemos realmente porque el trabajo tuyo es de un gran aporte. Realmente el libro, cuando yo lo leí una vez, cuando me lo envió Sergio, para ver de qué iba, y después lo leí, lo leí por arriba para ver, como para entender un poco cómo iba a ser todo el tema de comunicación y a qué sectores iba dirigido en principio, digamos, esas cosas que se hacen desde la editorial. Después lo leí para corregirlo, porque uno siempre, antes de mandarlo a diseño, lo corregimos y después lo leí de vuelta. O sea que el libro lo leí casi 2 veces y media. Y la verdad que ustedes también, los abordajes, a mí me interesó mucho un artículo tuyo sobre el tema de las iglesias en Brasil, por ejemplo. O sea, y lo leí a alguna compañera y decíamos, y se lo leí de vuelta. Y la verdad es que hay aportes en el libro, muchísimos aportes también de Sergio sobre China que me interesaron, que son digamos, son aportes que uno no tiene en cuenta a veces cuando hace los análisis sobre lo que está pasando en determinadas regiones de nuestra patria grande, ¿no? Y la verdad el tema de la religión y digamos, la complejidad de la cantidad de iglesias, la cantidad de fieles, entre comillas, la cantidad de plata que mueven, etcétera, etcétera. En Brasil, a mí más allá que yo estuve veraneado en Brasil y conozco algo, y yo veía, pero no, digamos, uno a veces va por los lugares turísticos, si se quiere. Pero la verdad es que ese dato, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, entre otros, ¿no? Pero ese artículo me impactó. Y muchos datos que por ahí son aportes muy interesantes que tiene el libro a la hora después de nosotros hacer los análisis de lo que está pasando en la región, ¿no? Porque después uno dice, ¿pero por qué pasó esto acá? Pero bueno, no tenemos en cuenta determinados datos que son fundamentales para entender qué nos está pasando, cómo estamos siendo, digamos, qué cosas hay detrás de algunos sectores. Y el tema de la religión para mí fue, o sea, lo tenía en claro, pero no a ese nivel. Así que, bueno, si te parece, vamos a pasar con Sergio. No sé si estás ahí, Sergio. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Agradezco infinitamente a Acercándonos Ediciones por darnos la posibilidad a Jorge y a mí de publicar este libro. Debo decir que cuando le enviamos el libro a Fernando y a los compañeros de Acercándonos, le dijimos que lo evaluaran, que lo vieran si les interesaba, y la respuesta fue casi de inmediato, lo cual nos dio mucha alegría a Jorge y a mí de tener la posibilidad de hacer llegar estas ideas para generar el debate. De verdad que agradecemos mucho a Acercándonos Ediciones esta posibilidad. También agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela por incluir esta presentación dentro de su muy nutrida programación de casi 600 eventos y poder participar también en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que en gran medida por la situación de la pandemia se realiza de forma digital, pero tener presencia es por sí muy, muy importante. Queremos agradecer a Raúl Casal y a todos los compañeros que han hecho un esfuerzo extraordinario para que esta Feria Internacional del Libro se hiciera realidad en las condiciones tan difíciles que vive el mundo y que, por cierto, también vive Venezuela. Agradecer también a Rafael Araya, porque
podríamos decir que Rafael Araya es el padre primigenio de esta obra, ya que fue él quien nos presentó a Jorge y a mí, a partir de lo cual iniciamos un conocimiento que se ha transformado en una entrañable amistad en la distancia que es superada por la identidad de criterio, los puntos de vista similares, el pensamiento común y los ideales de transformación de la sociedad y de pensamiento latinoamericano e integracionista para nuestros pueblos. Y también le queremos agradecer a Ricardo Patiño, el ex canciller de Ecuador, por habernos hecho ese extraordinario prólogo del libro. Ricardo quería estar aquí presente, evidentemente sus múltiples responsabilidades no se lo permitieron, pero en el libro está presente con su prólogo, que tanto a Jorge como para Jorge como para mí es un verdadero honor que un militante, un dirigente político de nuestra América, un intelectual de la talla de Ricardo Patiño, haya aceptado hacernos el prólogo de nuestro libro, porque eso enaltece el libro y lo coloca en una dimensión superior. La presencia de Ricardo en el libro le da a este un nivel superior. Dicho esto, quería decir que pareciera que Jorge y yo nos conocemos hace muchos años, pero en realidad es apenas hace 2 años que nos conocimos. En un atormentado encuentro, en momentos en que yo estaba buscando información para un trabajo que estaba haciendo y Rafael Araya me recomendó que hablara con Jorge. Sin embargo, a pesar de que fue todo muy abrupto ese primer encuentro, captamos que había una empatía política e intelectual que nos llevó a seguir conectados, a comenzar un intercambio que se ha ido acrecentando con el tiempo. Y en nuestro segundo encuentro directo, que fue en noviembre del año pasado en Buenos Aires, en una conversación acompañada de unas exquisitas empanadas en la casa de Jorge, empezamos a conversar sobre algunas inquietudes que teníamos respecto de la situación de nuestros países y de América Latina. En Argentina se había producido la primera ronda, la primera vuelta de las elecciones, con un triunfo muy importante del peronismo en medio de esos 4 años que había vivido el país de desastre total y de absoluto retroceso político, social y económico. Se esperaba la segunda vuelta, había toda clase de augurios, había preocupaciones. Y en Venezuela los medios de comunicaciones internacionales transmitían una ofensiva indetenible de los sectores reaccionarios, violentistas y fascistas que auguraban una pronta caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese fue el contexto general sobre el cual empezamos a pensar esta idea. Notábamos que había un pesimismo muy acendrado en ciertos sectores intelectuales de América Latina respecto del futuro de nuestros pueblos. Y la verdad es que tanto Jorge como yo teníamos una mirada distinta de lo que podía pasar. Y lo basábamos, básicamente, nuestro pensamiento estaba sustentado en una infinita confianza en nuestros pueblos. No creíamos en esa teoría de los ciclos, de que vivíamos un ciclo conservador o reaccionario, porque la teoría de los ciclos condena indefectiblemente a los pueblos a que si tienen un avance, como va a venir otro ciclo, entonces va a tener un retroceso. Consideramos que es bastante antidialéctico ese punto de vista,
había pensamientos agoreros, había pensamientos tremendistas y tenebrosos que auguraban un infierno infinito para nuestros pueblos. Y en esas condiciones decidimos, también porque nos dimos cuenta que escribíamos desde perspectivas distintas, desde puntos de vista distintos, pero sobre los mismos temas, y desde perspectivas distintas porque tenemos una formación profesional distinta y porque vivimos realidades distintas, pero que finalmente estudiamos el mismo escenario, el escenario de nuestros pueblos, el escenario de América Latina y el Caribe, en la búsqueda de dar, de encontrar soluciones, de encontrar caminos, vías, rutas para la liberación, para la independencia nuevamente de nuestros países. A mí, en la medida que fui conociendo el trabajo de Jorge, me causó mucha impresión la capacidad que tiene Jorge de encontrar fuentes diversas, distintas, de una gran capacidad, de un gran bagaje de información que permite configurar sus trabajos con una argumentación muy sólida, muy que aporta muchos elementos para el análisis, que no se queda solamente en lo descriptivo, sino que da soluciones, encuentra vías, encuentra caminos, que es lo que yo creo que necesitamos en nuestra América, que creo que es el papel que debemos tener los que nos dedicamos a estas cosas. No me gusta mucho la palabra intelectuales. Yo creo que somos militantes que en este momento nos dedicamos a escribir y que en cualquier momento tenemos que hacer otra cosa y la podemos hacer también, y seguramente la vamos a hacer vamos a hacer el mismo esfuerzo que nos toca en este momento. Y yo creo que Jorge es un ejemplo de eso, en el sentido de cumplir simultáneamente responsabilidades y tareas en ámbitos distintos. Y esa posibilidad de actuar simultáneamente en ámbitos distintos en esta vida militante es la que nos da la posibilidad de tener un acercamiento hacia los problemas de la sociedad, hacia los problemas del mundo, mucho más cercano, mucho más tangible, y sobre todo porque en una cosa creo que nos parecemos, y es en el hecho de que nosotros no escribimos para las élites, no escribimos para los grandes claustros universitarios, sino que escribimos para el pueblo. Tratamos de mostrar una realidad de manera que sea totalmente asequible para que nuestros pueblos tengan un instrumento para su estudio, para su liberación. Entonces, ahí de esa discusión salió la idea de este libro. Estamos hablando de noviembre del año 2019. En esos días, bueno, se preparaba la segunda vuelta en Argentina. Se auguraba un triunfo, como efectivamente ocurrió, del presidente Alberto Fernández. Ya se había producido en América Latina el triunfo en México de Andrés Manuel López Obrador, de manera que nosotros no creíamos en esa espiral de retroceso, sino que al revés, nosotros creíamos en esa espiral que hoy, esa espiral de avance dialéctico que hoy pareciera vislumbrarse después de lo ocurrido en Chile, después de lo ocurrido en Bolivia, de lo que está pasando en Perú, incluso de alguna manera de las elecciones que se produjeron ayer en Brasil, pero también de la capacidad de resistencia de los pueblos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Se produjeron también otras victorias importantes como en Guyana, donde hubo un cambio de gobierno hacia un gobierno no tan subordinado, no tan ciegamente subordinado al imperialismo. Estos días también hubo un cambio importante de gobierno en Belice, de manera que no solamente en los grandes países, sino que también el primer ministro de San Vicente y las Granadinas renovó por quinta vez su mandato, de manera que
no solamente en los grandes países, sino que en nuestra región se va comenzando a producir nuevamente una participación protagónica de los pueblos. Lo decía yo para graficarlo de alguna manera, si a Chile Chile necesitó de 17 años para regresar a la democracia, si Argentina necesitó de 8 años o 7 años para regresar a la democracia, si Brasil necesitó de más de 20 años, Bolivia solo necesitó de 1 año. Bolivia solo necesitó 1 año. Si desde el golpe de Estado del presidente Allende en 1973 a la victoria electoral del presidente Chávez en 1998 transitaron 25 años, hoy los pueblos no van a necesitar 25 años para retomar la senda de la victoria. Y ese análisis que hicimos aquel día, Jorge y yo en su casa, fue el que terminó de germinar la idea de este libro. Era la necesidad que ambos sentíamos de señalar un camino positivo, un camino de confianza en nuestros pueblos, en nuestras posibilidades, a pesar de la fuerza que parecía tener Estados Unidos, que vemos como desde el punto de vista institucional se está desmoronando, como desde el punto de vista político está mostrando la debilidad de una sociedad que se sostiene solamente por el poder de la fuerza, del dinero y de las armas. Por eso en el primer capítulo de este libro se llama Tentáculos de la lógica imperial y la emergencia de China, porque veíamos también cómo se estaba produciendo esta emergencia de China y que eso auguraba una confrontación en la que nosotros pensábamos que, contrario a lo que también pensaban muchos, que China iba a salir triunfante en esta confrontación que no quiere, y que eso también iba a ser un soporte importante para la lucha de nuestros pueblos. Ojo, cuando nosotros empezamos a conversar, noviembre del año pasado, no había comenzado la pandemia. Y cuando comenzamos a estudiar la forma que iba a adquirir el libro y lo que íbamos a incorporar el libro, estalla la pandemia, y es por eso que nosotros en nuestro estudio, incluso debo decirlo, más Jorge que yo, establece una clara relación desde el primer momento entre pandemia y neoliberalismo. Jorge escribió mucho sobre las capacidades diferentes que tenían los países con gobiernos neoliberales de aquellos países que tenían gobiernos democráticos y progresistas que volcaban sus esfuerzos de inversión en los programas sociales y en particular en la salud y las repercusiones que esto tenía en la manera de cómo enfrentar la pandemia. Y Jorge aportaba muchos datos, muchas cifras, muchos elementos que permitían corroborar que la pandemia, más allá de todos los efectos que tenían en términos de salud y en términos económicos, también eran expresión de las capacidades y de las calidades que unos y otros gobiernos podían aportar. Por eso este segundo capítulo se llama Pandemia, Neoliberalismo y Luchas Sociales. Y finalmente entendimos también que era importante que frente a esta creciente amenaza imperial, frente a esta avalancha imperial que se había en esos días que nos reunimos, se había concretado en el golpe de Estado en Bolivia, y del injerencismo cada vez mayor, del injerencismo desembosado de Estados Unidos en los asuntos internos de los pueblos del mundo y en particular de América Latina. Sin embargo, a pesar de todo eso, nosotros consideramos que había un camino de lucha, que había un camino para la organización y la confrontación, tanto en el terreno de las ideas como en cualquier otro terreno que el imperio planteara la agresión contra nuestros pueblos. Yo debo decir que hacer un libro es algo muy placentero. Parir un libro es casi como un hijo. Hacerlo con un compañero, con un hermano como Jorge, es doblemente
agradable, te genera muchas emociones, te genera muchos sentimientos de que estás cumpliendo el deber. Hacerlo con un hermano argentino y latinoamericano es triplemente placentero, y por eso yo siento una gran satisfacción porque este libro se haya hecho realidad. Reitero mi agradecimiento a Acercándonos Ediciones por haberlo hecho realidad. Gracias, Fernando, gracias a los compañeros de Acercándonos Ediciones por haber acogido este libro que ponemos a la disposición de todos los que se interesen en estos temas, para generar un debate, para generar procesos de formación, porque en la medida que estemos formados, en la medida que tengamos mayor conciencia política, vamos a estar mejor capacitados para enfrentar estas avalanchas imperiales que pretenden retrotraer el curso de la historia. No puedan lograr los objetivos que se han propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Jorge. Acá tengo un par de preguntas, no sé si ustedes pueden, si quieren responderlas. Ahí una compañera nuestra, Rocío, pregunta: ¿cómo creen que China y Rusia pueden desarmar la hegemonía tecnológica de Estados Unidos? Si quieren, comparten pantalla y la responden. ¿Puede ser? Me parece que Sergio es el más adecuado para responder inicialmente esa pregunta. Es un tema que realmente viene trabajando mucho. Él quería agregar antes algo que realmente que lo hizo pensar Sergio en su presentación, ¿no? Efectivamente, el agradecimiento es compartido en la medida de que somos parte de algo mucho más importante que simplemente un trabajo intelectual. Nuestro compromiso realmente es por la liberación de todos aquellos que desde hace decenas, por no decir centenas de años, vienen luchando para que nuestros pueblos y nuestros países tengan la dignidad que merecen. Y en ese sentido, hoy estamos escribiendo un libro y efectivamente Sergio tiene razón. Mañana, a donde tengamos que estar, vamos a estar porque nos sentimos militantes de esta tradición latinoamericana de una patria unida, grande, que hoy tiene dos faros o tres importantísimos, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que creo que hay que defender, porque gracias a esos tres países y esas tres luchas fundamentales, societales, es que duró solamente un año el golpe en Bolivia. De no haber sido por esos enormes faros de dignidad que existen en América Latina, a Bolivia e incluso a la Argentina le hubiese sido muchísimo más difícil recuperar el poder político. Entonces, en ese sentido, creo que es importante subrayar de que nuestro trabajo no es ajeno de ninguna manera a esos enormes esfuerzos, sobre todo que están pagando con una crisis terrible y con bloqueos feroces estos tres países. Y lo que implica, obviamente, una condena y un repudio a las políticas supremacistas, injerencistas, de histórica invasión sobre nuestros pueblos, que lamentablemente Estados Unidos sigue acometiendo contra ellos. Creo que es importante decirlo, subrayarlo, porque si no me quedo manco en mi sensación de que se sepa cuál es el objetivo último de un trabajo de estas características. Perdón, ahora sí. Fernando, ¿me puedes repetir la pregunta porque no logré anotarla? O sea, Rocío dice: ¿cómo creen que China y Rusia pueden desarmar la hegemonía tecnológica de Estados Unidos? Y la segunda pregunta iba en relación a lo que decía recién Jorge, también de Jorge de Wilde, pero bueno, si querés avanzar sobre esta pregunta. Sí. Mira, lo primero es que yo no pondría en una misma mirada o en un mismo plano a China y a Rusia.
los proyectos políticos de China y de Rusia, si bien es cierto que mirados desde esta región del mundo parecieran ser lo mismo, en tanto tienen una confrontación con el imperialismo estadounidense, pero los proyectos políticos son distintos, y son distintos por una serie de razones. Tal vez lo primero sería decir que China es un país con una filosofía distinta, con una tradición cultural y milenaria distinta, y Rusia finalmente es un país occidental. Si bien es cierto que su territorio también, hay una parte importante de su territorio que está en el Asia profunda, pero en términos de su conducción política es un país occidental. En segundo lugar, el proyecto chino es un proyecto hacia el socialismo. Es un país dirigido por el Partido Comunista de China, cuyo proyecto estratégico es el socialismo. En el caso de Rusia no es así. Rusia es un país que se inserta en la dinámica capitalista, pero con un proyecto propio, con un proyecto autónomo, y siendo el país más extenso del planeta, con un desarrollo tecnológico, particularmente militar, muy importante, y que ha demostrado capacidad y autonomía de solución de sus problemas internos a partir de sus propias potencialidades, en medio de un brutal bloqueo por parte de Estados Unidos y sobre todo de Europa. Entonces, y podríamos seguir señalando diferencias entre la manera en que China y Rusia pueden desarmar la hegemonía tecnológica de Estados Unidos. Lo primero, yo he estudiado mucho más a China que a Rusia. De hecho, a Rusia la he estudiado bastante superficialmente. En cambio, a China sí he tratado de profundizar mucho más. Yo sigo insistiendo en que la confrontación entre Estados Unidos y China, o la confrontación de Estados Unidos hacia China, se esconde bajo un manto comercial y tecnológico. Cuando se habla de guerra comercial y tecnológica, yo creo que eso está escondiendo el verdadero trasfondo que tiene este conflicto, que es un conflicto político e ideológico. Cuando analizamos las conversaciones que se han mantenido para solucionar esta llamada guerra comercial, las conversaciones, las negociaciones se frenan porque la exigencia de Estados Unidos es que China desmonte todo su aparato industrial estatal y todas sus empresas estatales, porque según Estados Unidos y según Occidente, eso genera competencia desleal por el apoyo que el Estado le da desde el punto de vista financiero, jurídico, etc. El problema es que el modelo político chino se sustenta en esas empresas estatales, y desmontar esas empresas desmontaría el sistema. Y es un sistema que se orienta hacia el socialismo. Entonces, cuando Estados Unidos está pidiendo que se desmonte este modelo, estas empresas, lo que está pidiendo es que se desmonte el socialismo. Aquí contrario a lo que muchos suponen, y yo lo he explicado en muchas ocasiones, de todos aquellos que dicen que lo que hay en China es un sistema capitalista y que China regresó al capitalismo. Yo les digo que hay que estudiar con profundidad, y sobre todo estudiar el problema de los tiempos, porque los tiempos en Oriente no son los mismos tiempos de Occidente, y el tiempo en China es infinito, mientras que el tiempo para los occidentales es finito y termina con la muerte. De manera que los procesos sociales se realizan en tiempos mucho más largos. Para los chinos, los procesos sociales se realizan en tiempos mucho más largos que lo que nosotros suponemos que se realizan en Occidente. Y lo que están haciendo ellos es cumplir una fase que es construir una base económica, moral, material y técnica del socialismo, sin la cual no pueden hacer las transformaciones socialistas. No puede haber socialismo con un país hambriado, y por eso se han planteado como principal tarea que este año cumplen su primera etapa, que es la eliminación de la pobreza extrema.
en el país. En 2035 van a eliminar la pobreza en general, y para el año 2049 será un país de desarrollo alto. Entonces, eso diría yo como basamento para tratar de responder esta pregunta. Ahora, por tanto, esta hegemonía tecnológica se sustenta, tiene un sustento político y tiene un sustento ideológico. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con estas medidas tomadas en los últimos años? Y que se puede mirar por las cifras que ha producido la pandemia en términos económicos. En términos económicos, China tuvo una caída abrupta de su crecimiento en el primer trimestre, cuando era el epicentro de la pandemia, pero ya en el segundo trimestre del año comenzó a crecer y tuvo un crecimiento muy importante en el tercer trimestre del año, y al final este año China va a terminar con un crecimiento de 1.9% del Producto Interno Bruto, y va a ser la única potencia mundial que va a crecer este año. Y el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales predicen un crecimiento de China para el año 2021 del 8,2%, mientras que todas las potencias occidentales y Japón también van a tener crecimiento negativo este año, y muy probablemente también van a tener crecimiento negativo en el año 2021. Entonces, estas políticas proteccionistas que han sido el eje de la política económica del presidente Trump han significado un fracaso. Incluso el objetivo que perseguían, que era disminuir el déficit comercial, no se ha logrado. Todo lo contrario, el déficit comercial ha crecido, ha aumentado, lo cual demuestra por un lado la solidez de la economía china versus la debilidad de la economía de Estados Unidos. Y en medio de todo esto, China ha elaborado una nueva ley para la inversión extranjera y ha desarrollado una nueva política que se llama una política de circulación dual, que pone el énfasis en vista de que la economía mundial está caída y las exportaciones, la posibilidad de exportar ha disminuido. Entonces ellos recurren a su gran mercado interno para mantener en alto la economía. O sea, hay potencialidades que permiten enfrentar esta situación que se ha creado. Y en ese sentido, la guerra comercial ha obligado a China a algo que no quería, que era la búsqueda. China cree en el libre comercio. Ustedes saben que hace 3 días se inauguró el área de libre comercio más grande del mundo, con participación de 15 países de Asia y Oceanía, incluso de algunos de los principales aliados de Estados Unidos y enemigos de China, como son Japón, como son Australia y Nueva Zelanda, y también otros países como Corea del Sur, que es un gran aliado de Estados Unidos, y que sin embargo se han incorporado a esta gran área de libre comercio. Lo que quiero decir es que en medio de toda esta situación, China sigue tomando medidas, y en el área tecnológica, China cree en el libre comercio, y en esa medida, en la medida que podía obtener a una serie de elementos de otros países, no había desarrollado su industria propia, y eso les pasó la cuenta ahora, porque al impedirle, por ejemplo, importar chips de Occidente, se genera un conflicto en la producción de celulares y de otros equipos tecnológicos, y eso ha obligado a comenzar a pensar en el desarrollo de una industria autárquica en una serie de ámbitos de la tecnología, lo cual no es deseable, pero es necesario, sobre todo cuando estamos hablando de elementos estratégicos que dicen relación con las telecomunicaciones, con la energía, que son necesarias para garantizar la seguridad nacional del país. Esas son algunas de las cosas que yo puedo decir respecto de cómo China puede desarmar la hegemonía tecnológica de Estados Unidos. La hegemonía tecnológica de Estados Unidos se va a desarmar con el desarrollo de una industria nacional y también con
el incremento de sus relaciones económicas, que en este año han caído respecto de Europa y han caído respecto de Estados Unidos, y sin embargo el crecimiento de las exportaciones de China se basan en que hay un aumento de el comercio con los países de la ASEAN, de la Asociación del Sudeste de Asia y Pacífico, de Asia, y también con los países de la ruta de la seda. Y el incremento del comercio con estos países ha permitido suplantar el déficit que produce del comercio con Estados Unidos y con Europa. El tema de Rusia no lo manejo tan bien, pero podría decir que Rusia tiene en algunas áreas la tecnología militar más avanzada del mundo, mucho más avanzada que Estados Unidos, y eso impide que Estados Unidos pueda imponerle a Rusia normas de comportamiento en el escenario internacional, como lo hicieron durante el funesto gobierno de Yeltsin, en que Rusia fue humillada, excluida, maltratada, hasta que llegó al gobierno del presidente Putin y comenzó a recuperar el país, no solamente en términos morales, que ya era muy importante, sino que también en términos políticos y en términos económicos. Hay un gran desarrollo tecnológico, como también se ha podido ver con las vacunas ahora. Rusia fue el primer país que logró llegar a la tercera fase de las vacunas contra el COVID, de manera que en áreas sensibles, y Rusia también, las sanciones de Europa y de Estados Unidos han obligado a Rusia a un desarrollo tecnológico superior para comenzar también a desarrollar una serie de áreas que tenía atrasadas porque se basaban en el comercio y que ahora van a tener que producirse a nivel interno o en la búsqueda de nuevos socios. Hay que decir que en el año 2010 el intercambio comercial entre Rusia y China era de alrededor de 10.000 millones de dólares y van a cerrar este año 2020 con cerca de 200.000 millones de dólares, o sea, un aumento de 20%. Y en eso hay parte importante del intercambio, o sea, la parte principal es energética, pero hay una parte muy importante también en materia tecnológica. Se me olvidó decir un dato: cuando comenzó la pandemia, y cuando estoy hablando del mes de enero, febrero, marzo, en China, cuando vieron la necesidad de luchar contra la pandemia y de buscar la respuesta, inmediatamente el gobierno central chino dispuso de 100.000 millones de dólares para la investigación científica. No hay ningún otro país del mundo que pueda disponer de eso para solucionar un problema inmediato, que era la pandemia de COVID-19, pero también para el desarrollo científico que le permitiera tener respuesta para situaciones similares en el área o sea, en el área de la salud o en otras áreas del desarrollo social. Hay un montón de compañeros que están mandando, compañeras que están mandando mensajes, saludos y preguntas. Y no sé, o sea, hay un compañero, César Subelet, del gremio docente acá de La Plata, de provincia de Buenos Aires, que en relación a lo que vos estabas informando, charlando, te pregunta, no sé si querías, Jorge, también sumarte. ¿Qué opinión les merece el acuerdo de libre comercio que firmó China llamado la Asociación Económica Integral Regional? Pregunta para mi hermano fraterno camarada. Tú eres el economista aquí. Está todo arreglado para que le hagan todas las preguntas a Sergio. Está todo previamente planificado. No, aquí el economista eres tú. También después que... Sí, pero el experto en China no hay caso, no hay con qué darle, es mi amigo Sergio. No sé, Sergio, si querés. Bueno, yo algo dije en la pregunta anterior, ¿no? China es un país que promueve el libre comercio, China es un país que cree en el libre comercio, pero además cree sobre la base
de un principio que es el ganar-ganar. Las inversiones chinas generan empleo, generan desarrollo social en los lugares donde están. Es la lógica de la ruta de la seda. Y en este caso estamos hablando de los 10 países de la Asociación del Sudeste de Asia que están incorporados en la ASEAN, más 5 países que son Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea y China. Entonces, como ustedes verán, es una asociación que en términos políticos es bastante variopinta. No se le puede acusar de una asociación de países de izquierda, revolucionarios, ni mucho menos. Es una asociación bastante amplia. Yo creo que lo más interesante que tiene esta asociación es que de alguna manera esa tendencia que Estados Unidos estaba promoviendo, además que lo dijo públicamente, de avanzar hacia una nueva bipolaridad, hacia un nuevo sistema internacional bipolar, sufre un duro golpe en favor del multilateralismo. Yo personalmente creo que más que multilateralismo se va a avanzar hacia un sistema internacional de balanza de poder, pero esa es otra discusión. Yo creo que esa prédica que hizo con mucha vehemencia, sobre todo el secretario de Estado Pompeo, de generar un mundo bipolar, de hacer una gran alianza, así lo dijo en sus discursos, hacer una gran alianza, incluso él decía hacer una gran alianza contra el Partido Comunista Chino, o sea, ni siquiera contra China. Yo creo que aquí sufre un duro golpe, porque ya repito, estamos hablando de países con los que Estados Unidos tiene una relación privilegiada, sobre todo Australia, Japón, que son países casi súbditos de Estados Unidos en materia política, y sin embargo que en materia económica, en materia comercial, no pueden salirse de la necesidad de un mercado. Este mercado de estos 15 países significan casi un 40% de la población mundial. Es imposible negarse a ello. Entonces, este pragmatismo en las relaciones internacionales, que no tiene que ver con las políticas de principios ideológicos que ordenaban el mundo en la época bipolar, son la práctica común. O sea, no se puede mirar el mundo de ahora con criterios del mundo bipolar, con criterios de la Guerra Fría. El intento de Estados Unidos de una nueva Guerra Fría, el intento de Estados Unidos de construir un nuevo mundo bipolar, acaba de sufrir un muy duro golpe cuando se construye una alianza, una gran alianza económica, donde hay países que son adversarios políticos de China. Incluso aquí estamos hablando de 4 países que tienen un conflicto territorial con China, que está en la mesa de negociaciones, que Estados Unidos por todos los medios quiere transformarlo en conflicto militar, pero sin embargo estos países que son Filipinas, Brunei, Vietnam, se inscriben en esta alianza de países en la búsqueda de mejoramiento del comercio, de las soluciones económicas para sus pueblos. Entonces, aquí podríamos, si lo analizamos desde la perspectiva de la Guerra Fría, vamos a decir que hay una dicotomía, porque diríamos, bueno, ¿cómo es posible que países que tienen conflictos territoriales, cómo es posible que países que tienen claras divergencias desde el punto de vista político son capaces de establecer una alianza económica tan importante como esta? Entonces, esto también nos hace una alerta a los que estudiamos estas cosas, en el sentido de que las situaciones ya no son tan fáciles como en la Guerra Fría, en que estaban los buenos y los malos, los negros y los blancos, los amigos y los enemigos. Hoy las relaciones internacionales son mucho más complejas, y por eso la posibilidad de ir a una nueva Guerra Fría hoy pareciera no ser posible, y esto que acaba de ocurrir es una expresión clara de ello. Bueno, o sea, tenemos algunas preguntas más. Si quieren, hacemos 2 más.
En verdad son 3 preguntas. José de Santiago de Chile nos pregunta, ¿cuál es el futuro de Latinoamérica con la presidencia de Biden? No sé si alguno quiere expresar. Me atrevo a tratar de conjeturar conceptualmente alguna respuesta en relación a eso. Creo, y hay algo que está en el libro, creo que está enhebrado en algunos de los artículos, creo, de Sergio y mío. Entender la relación de Estados Unidos con América Latina supone aceptar que el poder central de Washington tiene que ver con las empresas transnacionales, los monopolios corporativos, los centros financieros, Wall Street, el Nasdaq, etcétera, etcétera, que son los que de alguna manera proveen gran parte de la riqueza de ese país, haciendo un proceso extractivo sobre todo sobre América Latina, fuertemente sobre América Latina, que sigue siendo el lugar de donde obtienen ganancias enormes. La gente no lo sabe, pero nosotros, digo, para tener una idea con respecto a la Argentina, acá se compran las bebidas gaseosas, me niego a hacerle publicidad, con materias primas locales, con agua local, etcétera, y sin embargo se van 1.500 millones de dólares por año en concepto de regalías a las metrópolis de Estados Unidos, y simplemente por un marketing de una marca o de varias, ¿no? Entonces digo, el gobierno de Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata, está articulado y condicionado fuertemente por la lógica corporativa, petrolera, farmacéutica, marcaria, y es muy difícil que un gobierno demócrata, sobre todo moderado, como digo, moderado en relación a Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? Que era, de alguna manera, pretendía una visión un poco más progresista en relación a Estados Unidos. Yo veo, no, digamos, creo que puede ser bueno para el interior de Estados Unidos en relación, sobre todo, a las luchas civiles, pero no veo, no soy muy esperanzador, no me siento muy esperanzado en relación a que el gobierno demócrata tenga una posición comprensiva sobre la autonomía de nuestros pueblos y termine como debiera terminar con el bloqueo a Venezuela, por ejemplo. Yo ojalá que me equivoque, ojalá, en árabe quiere decir quiera Dios, y lo dice un judío ateo como yo, pero la realidad objetivamente creo que es muy difícil salirse de los patrones que esos grandes poderes explican. Sí, es probable que haya toda una mise en escena de multilateralidad, de mesas de negociación, de muchos encuentros pseudo diplomáticos. Volverá a tener el Departamento de Estado un componente más diplomático, quizá, pero en términos estratégicos no le veo ningún cambio hacia nuestro continente, hacia nuestra región. Bueno, tenemos dos últimas preguntas. Agradecerle también a Leonardo Gibovás, compañero de la cooperativa, de la editorial nuestra, que está moderando la parte técnica de la charla. Nosotros en la editorial, bueno, ya hace más de 11 años que cooperativizamos y somos una cooperativa que se llama Comunidad Limitada, así que bueno, también los compañeros de cooperativa están siguiendo y que siempre trabajan. Nosotros somos una editorial, pero bueno, la cooperativa también distribuye libros, nosotros tenemos varios proyectos básicamente armados de ferias del libro en provincias argentinas, en municipios, que bueno, este año no hemos podido desarrollar, pero sí fuertemente trabajamos en la parte de la virtualidad y en sí somos la primera editorial argentina que creó una plataforma de distribución de libro digital con mucho esfuerzo, porque nada, considerábamos que Google, que Amazon y que la mayoría de las plataformas que son básicamente empresas norteamericanas y una minoría muy chiquita, digamos, son empresas europeas, que en general lo que hacen es ponen una plataforma que bueno, tienen acuerdos con las grandes
redes que también vienen del mismo lugar y que solo comercializan y se quedan con la mayor parte de lo que cobran y se quedan básicamente con los derechos. Uno tiene que ceder los archivos y la verdad es que nosotros dijimos, bueno, en esa no entramos, vamos a hacer algo autónomo y bueno, ahí está también. Bueno, el libro de ustedes fue muy leído, realmente. Yo les pasé a todos los compañeros usuarios y cuando hicimos el analytics vimos que el libro se leyó bastante. Por lo pronto, bueno, hace 2 semanas que lo cargamos y estamos muy contentos. El libro de ustedes es un libro también de Estela Caloni, Golpe en Bolivia. Ha tenido una cantidad importantísima de lectores, que la verdad que nosotros, más allá de la comercialización de los libros, para nosotros la gran felicidad es haber cumplido la tarea de distribuir el material y que compañeros se puedan formar o encuentren en esos materiales herramientas para la lucha, para la formación. Por lo pronto, esa es una gran felicidad que nos ha dado la pandemia. Después de, bueno, decir, obviamente tener que tomar un montón de decisiones sobre cómo avanzar, cómo seguir, pero la verdad es que la multiplicación de los lectores en la virtualidad, más allá de que, bueno, nosotros tenemos una mirada de construir de cara a la territorialidad y a la presencialidad, pero bueno, teniendo en cuenta el contexto, tuvimos que avanzar por ese lado y fue esa la respuesta que dimos. También la editorial, bueno, en la plataforma nos da la posibilidad de abrir los materiales. Hace poco, bueno, el sábado pasado presentamos el libro de Astolfo Sangroni, que es un libro que lo presentamos y que lo abrimos gratuitamente. También otro libro de Mariano Ábalos sobre el tema de la ciberseguridad también. Entonces, eso nos da mucha satisfacción. Y la verdad es que también decirles que el libro de ustedes se leyó muchísimo. Y para finalizar, tengo 2 preguntas que ahora veo que hay más, pero bueno, quizás como ya pasamos la hora, si ustedes quieren nos quedamos, pero bueno, me van llegando por distintos lugares, por el celular, por el mail, por eso en el celular acá, la computadora allá y los que envían por el foro de las redes, que ustedes también pueden ver por el chat interno nuestro. Uno que mandó Carlos Rank, que dice, con el dominio del capitalismo financiero global de grandes fondos y de plataformas, ¿qué papel tenemos en la lucha las clases trabajadoras? Carlos Rank. Y Jorge, desde Will de Avellaneda, dice, ¿consideran ustedes que las buenas relaciones entre China y Rusia hacen que las respuestas de los sectores populares en la región sean más eficientes en el ensanchamiento de la brecha temporal? Esas son las 2 preguntas que yo anoté. Si quieren responderla, nada. ¿Te parece, Sergio, largás vos? Y después tú la primera. Bueno, dale. A ver, recordame la primera, por favor, Fernando. La primera es de Carlos Rank. Si con el dominio del capitalismo financiero global de grandes fondos y de plataformas, ¿qué papel tenemos en la lucha las clases trabajadoras? Bueno, la realidad es que el modelo global que pretende imponer el capitalismo financiero tiene como soporte el esquema de la lógica de plataforma que fuga capitales e impide que nuestros países o todo el mundo puedan tributar de alguna manera. Es un mecanismo de financiamiento de los paraísos fiscales o de las guaridas fiscales, porque realmente si hay algo que no tienen es de paraíso, son guaridas, son los nuevos, si se quiere, los nuevos piratas de la historia, son estos actores que en realidad desterritorializan sus capitales y los llevan a lugares donde quedan ajenos a la posibilidad de los estados de tributación, ¿no? La realidad es que los sujetos de la historia siguen siendo las clases trabajadoras, ocupadas y desocupadas, que obviamente en nuestros países son los sectores sindicalizados, los movimientos sociales excluidos del aparato formal del trabajo,
que tienen el rol central de hacer los cambios, obviamente en el marco de organizaciones políticas que puedan llevar a nuestros países hacia sociedades más equitativas, que desde mi punto de vista tendrán que tener un claro sentido socialista, ¿no? En ese sentido, sigue siendo el mismo rol que tenían en el proceso previo al neoliberalismo que se impuso a partir de los años 70 del siglo pasado, el mismo grupo, sector, colectivo de los trabajadores es quien tiene la posibilidad de hacer cambios reales en la historia, no hay otro, no hay ningún actor nuevo, etcétera. Obviamente que tiene componentes nuevos, para mí hay un componente muy claro que tiene que ver con el medio ambiente y otro, por supuesto, con las luchas feministas, pero en última instancia tiene que ver con esos mismos actores históricos que se están reconformando, por supuesto, en el marco de las exclusiones sistemáticas que sufren por parte del sistema. Hay que buscar la vuelta en la lucha. Recuerdo en la década del 70 y el 80 del siglo XIX, Engels se preguntaba cómo enfrentar las nuevas formas urbanas de lucha, producto de que habían cambiado los sistemas de gobierno territorial y se habían abierto las grandes alamedas para que no pueda haber luchas de calles, ¿no? Bueno, se buscaron nuevas formas y yo creo que bueno, para eso estamos, para pensar, para buscar nuevas respuestas, para defender aquello que se ha obtenido, que se ha ganado y que aparece sin duda como un faro, ¿no? Y en ese sentido, insisto, aunque pueda ser un poco pesado, tratar de defender lo que tenemos, es decir, tratar de defender a Cuba, tratar de defender a Venezuela, tratar de defender a Nicaragua, saber que el rol que cumple China a nivel internacional es clave en términos multipolarizables, es decir, gracias a China podemos ver y el mundo ve que Estados Unidos está en una decadencia comercial, económica, aunque todavía no militar, pero que está siendo desafiado enhorabuena por una lógica obviamente económica que en 50 años ha tenido el mayor avance en la historia de la humanidad, eso ha sido China. Digamos, el PBI de China creció en 50 años más que cualquier otro producto bruto en la historia de la humanidad que sepamos. Entonces, eso nos brinda una esperanza de saber que este país, Estados Unidos, que ha impuesto a sangre y fuego en nuestro continente lógicas terroristas, lógicas genocidas, está siendo de alguna manera desafiado por China y desde un partido comunista chino que efectivamente tiene una lógica estratégica distinta a la de Occidente en términos temporal, como bien decía Sergio, y que merece nuestro respeto en términos de que ha resistido, los avatares de la última historia del siglo XX, ha resistido a los embates furiosos de la lógica capitalista y ofrece, yo creo, para el futuro algo muchísimo más humano, como lo demuestra ahora con la vacuna. Estados Unidos dice, si sacamos la vacuna, será para la nuestra, la China, será para la humanidad, no vamos a hacer negocio con eso. Diferencias, si las hay, obviamente, brutales, con el modelo de negocios, con la salud que tiene el capitalismo, ¿no? Sergio, sí. ¿Preguntas, Fernando? Porque sí, hay una pregunta de Jorge, de Wilde, Avellaneda. Sí. Si consideran ustedes que las buenas relaciones entre China y Rusia hacen que las respuestas de los sectores populares en la región sean más eficientes en el ensanchamiento de la brecha temporal. Digamos, creo que cuando hablaste de que las dictaduras y que los gobiernos de derecha, en el caso de Bolivia, duraron un año, digamos. O sea, si tenía que ver algo, calculo que debe ir por ahí. Hay una palabra clave que no la escuché. Dice, hacen que las relaciones entre China y Rusia hacen que las respuestas de los sectores en la región sean más eficientes en el ensanchamiento de la brecha temporal. Sí. Calculo que va por ahí. Sí.
Mira, bueno, Jorge dijo algo al respecto, ¿no? En el sentido que yo creo que en general vivimos una época de resistencia. O sea, a veces los amigos me llaman, me dicen, ¿cómo estás? Yo le digo, vivo, estoy vivo, que ya es una ganancia, porque lo demás son casi detalles. Eso también pasa con los países. O sea, hoy resistir, el solo hecho de resistir en estos momentos de ofensiva imperialista tan brutal es una ganancia. Ahora, la buena relación, como menciona Jorge, creo que se llama la persona que hizo la pregunta, la buena relación entre China y Rusia, que se manifiesta muchas veces cuando se habla de la relación entre estos dos grandes potencias, se tiende a mirar solo en términos militares, Y yo creo que hay que mirarlo en un ámbito mucho más amplio, porque China y Rusia tienen economías complementarias. O sea, China tiene un gran déficit energético y Rusia es el mayor producción de energía del mundo. Después, cuando lo analizamos en términos geopolíticos, hay que decir, bueno, que estamos hablando de dos países que si, digamos, mirados como uno solo, diríamos, van del Pacífico hasta Europa y desde el Ártico al mar del sur de China. O sea, es un ámbito geoestratégico muy importante. Han logrado establecer una organización muy importante, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que no es un bloque militar, pero es una organización que intercambia en términos de seguridad para luchar contra el terrorismo, contra el separatismo, contra el narcotráfico, y que ha tenido mucha importancia, sobre todo en mantener la estabilidad en todas las regiones circundantes, tanto de China como de Rusia, como se ha visto en una serie de conflictos donde el papel, sobre todo de Rusia, el papel de Rusia se está creciendo aceleradamente como generador de solución de conflictos y como generador de la paz en el mundo. Hoy los problemas del mundo no se solucionan en Nueva York, en las Naciones Unidas. Los problemas del mundo se solucionan en Moscú, como acaba de quedar demostrado en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, pero también con otros conflictos que se han producido. El conflicto de Libia se está debatiendo en Rusia, el conflicto de Afganistán también. O sea, hay una serie de conflictos donde el de Siria, las partes del conflicto en Siria van a negociar a Moscú, de manera que Rusia se ha transformado en el gran articulador de la paz en el mundo, y eso, por supuesto, que es generador de buenas noticias. Desde el punto de vista económico, China, en la alianza con Rusia, la gran debilidad de China en su proceso de transformarse en primera potencia del mundo, que se calcula que se va a lograr entre el 2035 y el 2040, la gran deficiencia es su déficit energético. Y China ha hecho un gran acuerdo en materia de compra de energía con Rusia. Están construyendo 2 grandes gasoductos desde Siberia a China, pero también China acaba de firmar un acuerdo por 25 años por $200 mil millones de dólares con Irán para el abastecimiento con energía. De manera que China se está asegurando la solución de su problema más complicado, que es el problema energético. A Rusia, por su parte, le beneficia de sobremanera el gran desarrollo tecnológico de China y la posibilidad de intercambiar en esa materia. O sea que el acercamiento, la alianza, o como dice la persona que hace la pregunta, discúlpame que no logré anotar tu nombre, esta buena relación entre China y Rusia hacen, en primer lugar, que se impida la posibilidad de una tercera guerra mundial. En tanto, aquí hay 2 países claramente
que sobre todo en los últimos 10 años han asumido una posición de garantes de la paz en el mundo. El último gran error de Rusia y de China fue haberse abstenido en el Consejo de Seguridad cuando se discutió el tema de Libia, y eso le dio la posibilidad de la OTAN de intervenir en el país con el aval tácito, no explícito, pero sí con el aval tácito de China y de Rusia, y lograron la destrucción de ese país que hoy está completamente desmembrado. Pero a partir de ese momento, China y Rusia han asumido un papel mucho más relevante en los problemas globales, haciendo valer su papel de potencias mundiales. Ahora, eso, ¿por qué yo hablo tanto de la paz? Porque la posibilidad de la paz es la que da perspectiva de futuro. Si los pueblos están sometidos a la posibilidad de una guerra, a una posibilidad de un conflicto, a la posibilidad como vivimos nosotros aquí en Venezuela llevamos mucho tiempo, muchos años, esperando que en cualquier momento nos puedan invadir. Y eso hace que tengamos que producir una movilización permanente de nuestras Fuerzas Armadas con un costo económico muy grande. Pero es la manera que podemos evitar la paz. En la medida que Estados Unidos sepa que aquí hay 4 millones de ciudadanos armados dispuestos a defender la República, va a pensarlo si llega a tomar la decisión de invadir el país. De manera que para evitar la guerra hay que estar preparado para hacer la guerra y para ganarla. Y en esa medida, tener aliados como China y como Rusia es un importante aval, un importante garante de que se puede defender los logros obtenidos y se puede profundizar a pesar de todas las dificultades, porque aquí en Venezuela hay muchas dificultades, pero muchas dificultades. Sin embargo, la mayoría del pueblo está dispuesto a defender las conquistas alcanzadas. Y eso es posible en gran medida porque tenemos una alianza estratégica con China y con Rusia. Esa es una expresión clara de esta respuesta de que los sectores populares puedan dar en función, en este caso, en el caso de Venezuela o en el caso de Cuba, de profundizar los procesos a pesar de las dificultades, pero también de aquellos países que se proponen iniciar una senda por el camino del progreso, por el camino de la democracia, por el camino de la autonomía, por el camino de la independencia, y que necesariamente eso lo va a llevar a un conflicto con Estados Unidos. La posibilidad de tener aliados como Rusia o como China, que son países que en el Consejo de Seguridad salvaguardan la paz mundial, están preocupados de evitar los conflictos, de utilizar el mecanismo de las negociaciones, y países que están dispuestos a establecer relaciones económicas sobre la base de un ganar-ganar, cambia la dinámica global, sobre todo porque sobre todo en el caso de China, a cambio de eso, no te piden instalar una base militar, no te piden que hagas ejercicios militares conjuntos, ni que formes parte de una alianza militar, ni te cambian el presidente, ni te matan al presidente, ni te producen una invasión militar, sino que se hace sobre la base del absoluto respeto a las decisiones que cada uno de esos países. Y eso en materia, en relaciones internacionales, hay que decirlo, es la primera vez que ocurre en la historia. Nunca antes potencias globales o potencias que aspiren a ser, que sean la primera potencia mundial, establece unas relaciones con el mundo sin la imposición, sin la intromisión y sin la amenaza. Gracias. Bueno, para cerrar, recién una compañera nos preguntó por YouTube, Gabriela Rosas, si el gobierno de Biden levantará las restricciones impuestas por Trump a Cuba vinculadas con el turismo y el envío de remesas. Si quieren, cerramos con esa pregunta, el que quiera responderla, y ya agradecemos a todos los que tengan algunas inquietudes, después se las enviamos a los compañeros.
Yo adelanto una pequeña respuesta, me gustaría también escucharlo a Sergio en relación a esto, una conjetura, una hipótesis, etcétera, pero aprovecho también para despedirme, ¿no? A ver, la realidad es que lo que no pueden hacer nuestros países es confiar en Estados Unidos. Pero también es verdad que Obama, durante su segundo gobierno, logró volver a tener relaciones diplomáticas con Cuba y Biden era su presidente en aquel momento. Lo que no puede transformarse en esperanza debe transformarse en un espacio de posibilidad. Y en ese sentido esperamos, deseamos y aplaudiremos en el caso de que suceda, sobre todo el derecho a los pueblos a su soberanía, sea el de Cuba, el de Argentina, el de Venezuela, cualquiera. Ningún país del mundo puede entrometerse en los asuntos internos de ningún país. En ese sentido, si bien yo soy escéptico, sé que hay un sector vinculado al Partido Demócrata, de Bernie Sanders sobre todo, y de las mujeres que han sido elegidas como representantes en el Congreso de Estados Unidos, que pujan porque esto sea. Pero va a ser una confrontación muy fuerte al interior, tanto de los demócratas como de los poderes estratégicos que hice mención antes y que tienen que ver con las grandes corporaciones. Punto. Con respecto a la despedida, agradecido a la editorial, inmensamente agradecido a Sergio, a Rafael, contento, feliz de que este material esté disponible para una pelea, una lucha ideológica, política, que tenemos que dar con respecto a quienes se empecinan en negarnos nuestra autonomía, nuestra independencia y nuestro derecho a ser libres. Y en ese sentido, este documento, este trabajo, que es parte de los muchos trabajos que seguiremos haciendo en conjunto con Sergio, etcétera, tienen ese horizonte, el compromiso con nuestros pueblos y con esta patria grande que necesita de una vez por todas integrarse y que Estados Unidos desde hace muchos años viene impidiéndolo. Muchas gracias, Jorge. Sergio, ¿querías agregar algo más? Bueno, primero, yo no sé, Fernando, si captaste la indirecta de Jorge, ¿no? Cuando él te dijo que los muchos trabajos que vamos a hacer, eso es una indirecta para que sepas que el próximo año vamos a tener una segunda parte de este libro. No, por supuesto, bienvenido. A mí me parece que digamos, la editorial, nosotros, por lo pronto, siempre, o sea, estamos muy atentos a los materiales que consideramos necesarios para la formación y nuestro trabajo básicamente es generar esos espacios de distribución, de comunicación de los autores, de los materiales, de las temáticas, y estar atentos a, por lo pronto, acá en la República Argentina, generar esos canales de distribución del material en el soporte, en el formato que sea. Por ejemplo, esta charla que bueno, pronto va a cargar en la red, cuando alguien, digamos, va a leer el libro digital, está como material complementario. En 15, 20 minutos ya la enlazamos. Más allá de que después la volvemos a enviar. Y creo que bueno, lo que a nosotros respecta tiene que ver con eso, con abrir espacios para que estos materiales puedan fluir. Por lo pronto, lo que nosotros digamos, lo que podemos hacer acá en Argentina, porque bueno, lo que nos toca es la pelea nuestra, generar espacios de distribución, de información que tengan la mayor de las masividades, digamos, y que puedan llegar a ser amplificados, y bueno, en los soportes que puedan que puedan difundirse. Hoy día, como les decía, en la virtualidad, debido al problema que tenemos, digamos, en este momento del distanciamiento, pero ni bien se abra en las ferias del libro, y también Jorge, bueno, obviamente Sergio, ojalá que puedas estar
prontamente cuando todo se abra en la Argentina y presentar los libros y los que vendrán en las ferias del libro donde participamos, tanto en Buenos Aires como en distintos puntos del país. La editorial hoy día, digamos, el año pasado, con las grandes restricciones que tuvimos, después de sufrir estos 4 años de macrismo, imagínate, nosotros somos una cooperativa y creo que el sector de la economía social fue uno de los más afectados por las políticas del macrismo. Sin embargo, nosotros el año pasado cerramos haciendo 26 ferias de libros a lo largo y ancho del país. Y no es que, o sea, fuimos de Río Negro hasta Mendoza, a Córdoba, bueno, recorrimos gran parte del país. Y bueno, el espacio, la respuesta que tenemos que dar va en esa dirección, así que también ojalá que cuando se abra podamos tenerte acá en la Argentina y armar todas las charlas que sean necesarias. La verdad que yo agradezco también a Ernesto Trigo, que es un compañero de la Federación Sindical Mundial, que nos presentó y bueno, y de ahí, bueno, entablamos una relación muy linda. Bueno, este primer libro es el primer paso, pero ojalá que haya muchísimos más. La verdad que hay un montón de mensajes que me llegan por todos lados, muchísima gente interesada en la temática, por lo tanto, cuando nosotros nos lleguen también otras preguntas, se las vamos a enviar por correo, y también para que ustedes también estén en relaciones con los compañeras que nos fueron preguntando. Agradecerles en nombre de la editorial, de la cooperativa, la presencia, y bueno, esta es su casa, así que para lo que gusten, mañana nos veremos con Jorge en vivo y en directo, porque le voy a alcanzar el libro y después veremos a ver cómo también desde algún compañero que viaje para Caracas enviarte a vos, a Raúl y a los compañeros, compañeras que han hecho posible esta Filben, que la verdad que cuando uno entra al canal de la feria y ve la cantidad de actividades, la multiplicidad de voces, la cantidad de países que participan, la verdad que es un esfuerzo tremendo. Y también nosotros queríamos estar presentes porque hoy más que nunca hay que estar al lado de Venezuela diciendo presente, ¿no? Y desde ese lugar la editorial, bueno, es también de ustedes. Fernando, Jorge sabe que va a haber algunos amigos que van a venir como observadores a las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, así que con ellos me podrán mandar algunos ejemplares. Sin duda, yo quiero comentar que lo interesante de todo esto, que el libro está publicado en Argentina. Yo vivo en Argentina, pero está publicado en Argentina gracias a Sergio. Y esto es algo también de estas vueltas interesantes que tiene la articulación de la buena gente a nivel internacional, ¿no? Fue Sergio desde Venezuela que consiguió articular obviamente con la edición, con la editorial. Así que bueno, nuevamente agradecimiento y a disposición. Y efectivamente vendrán, esperemos que el título del próximo texto sea Post-Pandemia, y podamos estar en todo caso en otra etapa de la lucha, gracias a las vacunas que sin duda van a llegar de China y de Rusia, entre otras cosas. Bueno, muchas